Pienso que Pavel Muñoz va a recibir una ciudad en algunos aspectos convulsionada porque, claro, este rompimiento que hubo de la continuidad de la administración siempre tiene un efecto traumático en la conducción de una ciudad o de un país, ¿no? Evidentemente, el cambio de administración a mitad de periodo, un proceso de destitución, una polarización que no es ajena a lo que pasa en el resto del país, lamentablemente, siempre pues es traumático para la ciudad. Pienso que la transición se está dando de una manera civilizada. Entiendo que hay reuniones y mesas de trabajo que están haciendo una transición, pero claro, siguen habiendo todavía esto que la ciudadanía ha llamado obras de última hora, ¿no? Obras de última hora, en donde entiendo que el alcalde electo, Pavel Muñoz, ya ha expresado su preocupación en algunos temas, ha pedido que no se continúe con contrataciones, ha habido un proceso en los últimos meses de reasfaltado y de una serie de cuestiones. La apertura ya pública al metro, ayer probó requerir todavía muchos afinamientos. Hubo unas aglomeraciones brutales de gente, hubo una descoordinación, pocas taquillas abiertas. Es decir, pienso que esta transición ahorita tiene que tratar de buscar la comodidad y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, de esa perspectiva, pienso o espero más que pensar, espero que la administración saliente y la entrante puedan hacer una transición ordenada. Bueno, ahora pasando de los temas de la ciudad a los temas nacionales, doctor Solines, y quisiera ir, digamos, poco a poco hasta llegar al asunto del juicio político. ¿Usted se imaginó que en apenas 22, 23 meses el presidente Lasso y su gobierno iban a atravesar por aguas tan convulsionadas como las que está atravesando en este momento? Sinceramente no me imaginé. Pienso que este traspié con el que inició el gobierno Guillermo Lasso, que fue la ruptura con su aliado electoral, con el que ganó las elecciones y sobre todo con su líder, con su máximo líder, a quien agradeció efusivamente el día del triunfo, pienso que ese hecho marcó un traspié político inicial, pero nunca me imaginé que se iba a agudizar hasta tal punto. Cuando el presidente Lasso comenzó desde el inicio del gobierno a denunciar supuestos intentos de golpe, una conspiración en su contra, recordemos que denominó el triunvirato de la desestabilización a Issa, a Correa y a Nebot. Yo siempre fui un poco crítico de esta posición porque yo pensaba, y así lo expresé públicamente, inclusive en mis tweets, apenas ganó Guillermo Lasso, expresé mi esperanza de que con Guillermo Lasso inicie un proceso de reconciliación nacional. El país no puede seguir en los niveles de polarización que se han agudizado últimamente, o sea, lejos de cumplirse mi expectativa de que el presidente Lasso inicie un proceso de reconciliación. ¿Qué significaba eso? Convocar a la otra mitad del Ecuador que no votó por él y tratar de generar consensos mínimos, es decir, esas mesas de diálogo que se formaron con los indígenas a raíz de la nueva movilización de junio, debían haberse creado desde el inicio del gobierno y en todos los aspectos sociales y productivos del país, es decir, mesas de diálogo que no solamente le den un espacio de gobernabilidad al presidente, porque en la asamblea no lo tenía, tenía un bloque de 13 asambleístas de 137, imposible aprobar leyes y reformas con esa debilidad, pero sí podía, a nivel de las otras potestades que tiene el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo de políticas públicas, de regulación, convocar a amplios sectores y comenzar a generar o a ganar espacios de gobernabilidad. Porque recordemos que la democracia, Alexis, no es solamente ganar elecciones, es poder gobernar. Y poder gobernar implica tener las condiciones de gobernabilidad. El juicio político, por ejemplo, no es otra cosa que un mecanismo para restablecer los equilibrios de gobernabilidad, ¿no? Y es un mecanismo que consta en la Constitución. Y que siempre ha constado y que consta en la Constitución de todos los países. De todos los países, entonces, con diferencias. No es que están propiciando un golpe de Estado o desestabilizando al gobierno. De ninguna forma. Este es justamente una de mis principales críticas ha sido que no se puede estar 2 años inclusive diciendo hacia afuera, porque en los viajes del presidente, hacia afuera, cuando se supone que va a buscar inversión, que va a buscar sentar una buena imagen del país, generar confianza, esos foros internacionales han servido para que el presidente Lasso siga machacando
los intentos de golpe. Entonces, ¿qué resulta? Que a 2 años de gobierno, de un gobierno que no se identifica con las alas progresistas o de izquierda que gobiernan la mayor parte de Latinoamérica, inclusive nuestros países vecinos, ¿no? Perú y Colombia, ¿no? Chile, que era el país supuestamente con los estándares y los indicadores más altos de la economía, más exitosos de la economía, ahora tiene un gobierno comunista, ¿no? Entonces, el hecho de ser el único gobierno... No sé si Chile, no sé si Boric sea comunista. Pero bueno, bien, así se presentó en todo caso. Más bien ha sido como crítico del régimen de Maduro, ha sido crítico del régimen de Nicaragua. Pero ya en la presidencia. Ha marcado cierta distancia, sí, ¿no? pero en todo caso un gobierno de izquierda. Pero moderado, ¿no? Boric. De izquierda. Pero en todo caso, a lo que iba es justamente a eso, que Lasso, siendo uno de los poquísimos gobiernos del otro lado del espectro político, debía más bien vender al país en ese sentido. O sea, decir, bueno, aquí vamos a respetar la propiedad privada, vamos a respetar los emprendimientos, vamos a impulsar eso. Pero la tónica de los discursos del presidente afuera fueron también la de quejarse y transmitir una imagen de desestabilidad del país, de inestabilidad, perdón. Entonces, eso nos ha llevado a que el día de hoy la calificación de riesgo del Ecuador esté por debajo de los países vecinos como Colombia y Perú, muy por debajo a Chile, muy por debajo. Es decir, estamos a los niveles de los países africanos inestables, ¿no? De Gabón o de este tipo de países, con una calificación equivalente a triple B menos, venía escuchando en este momento en la radio, triple B menos, ¿no? Cosa que es realmente, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, pero el gobierno vende, pero el gobierno vende eso, en cambio, como uno de sus grandísimos resultados. O sea, dice, lo que hemos hecho en estos meses es darle estabilidad económica al gobierno, manejar las cifras macroeconómicas, incrementar la reserva monetaria. Le escuchaba al mismo expresidente Hurtado decir que el gobierno de Lasso ha sido muy bueno y muy eficiente en manejar la economía. A los actores internacionales, que además tienen inversiones importantes alrededor del mundo, no se les puede engañar. Las investigaciones para establecer calificaciones de riesgo son sumamente profundas y serias. No se puede hablar de que hay una politización de la calificación de riesgo de un país. Y la calificación del Ecuador es muy baja. Y pienso que es muy baja porque el propio gobierno se ha encargado de difundir estas teorías conspirativas, incluso ahora en la coyuntura que enfrentamos ahora de un juicio político que está establecido y que siempre ha estado establecido, Alexis, en la Constitución. Es decir, el juicio político no es un invento de la oposición. Es más, si entramos ya en esa materia, el juicio político en Ecuador más bien tiene una serie de filtros que en otros países no existían, que en nuestras propias constituciones anteriores no existían. Para darle un poco de orden, doctor, porque si no, remontémonos. Fíjese que hace algunos días nomás estuvo aquí con nosotros conversando Lucio Gutiérrez. Y en la antesala, ya después de la entrevista, se quedó conversando un par de minutos y nos decía, yo nunca puse una demanda en la Corte Interamericana y tal, y comentábamos sobre cómo él fue destituido. El caso de Bucaram, o sea, 70 diputados o 40 diputados que se declararon psiquiatras y que lo declararon loco, incapaz mental. A Lucio Gutiérrez le destituyeron por abandono del cargo cuando el hombre estaba sentado en el sillón de Carondelet. Entonces, digamos, esos filtros a los que usted bien se refiere y que constan en la Constitución, terminan convirtiéndose en reglas del juego democrático, pero que son denostadas por un segmento de la opinión pública y por gente que hace política y que le ha restado seriedad justamente al debate político en torno al juicio. Exacto, y yo por eso trato de que mis opiniones sean enmarcadas no solamente en mis convicciones, sino también en el derecho y en la doctrina. Y claro, el juicio político, la naturaleza del juicio político, en todas sus formas, ¿no? Llámese lo que los norteamericanos conocen como impeachment o la destitución, o la censura, ¿no? En todas las formas, lo que busca en la práctica es restablecer un equilibrio que se ha perdido para que existan las condiciones de gobernabilidad en un país, ¿ya? Entonces, no necesariamente, por ejemplo, en Estados Unidos, las causales de destitución o de juicio o del impeachment, que se llama, son muy amplias. Dice, ¿no? Graves crímenes y faltas graves contra el Estado. Es decir, ni siquiera singulariza
especifica qué conductas o qué tipos penales, ¿no? La propia Constitución ecuatoriana, cuando hablamos de lo que se denomina aquí la muerte cruzada, que se le intentó ejercer en junio del año pasado, ¿no? No tiene ningún filtro, es simplemente la mayoría, mayoría calificada, eso sí, las 2/3 partes de la Asamblea, que estuvieron a punto de destituir al presidente Lasso, ¿no? Con 80 votos, faltaron, si por ejemplo el Partido Social Cristiano, a quien el presidente ha denostado tanto, al partido y a su líder, si el Partido Social Cristiano hubiese votado a favor de la destitución, Lasso ya se hubiese ido. Entonces, el juicio político, a diferencia de la muerte cruzada, tiene varios filtros, porque tiene el filtro primero del CAL dentro de la Asamblea, luego hay una votación del Pleno de la Asamblea, que es un segundo filtro, donde se aprobó por 104 votos que se proceda con el juicio, y luego viene un filtro que no todos los países tienen, que es un filtro de la función jurisdiccional, de la función judicial, que es el filtro de la Corte, es un filtro constitucional. Y ese filtro también es por mayoría calificada. O sea que no es que es por mayoría simple, es por mayoría calificada. Entonces, quienes reniegan de que uno de los graves problemas estructurales del país es la institucionalidad, ¿cómo pueden, digamos, desmerecer, ¿no? o deleznar un fallo de la Corte Constitucional que con 6 votos aprueba y da paso al juicio político en una de las 3 causales que estaban invocando? Entonces, hablar de intento de golpe de Estado me parece un despropósito que le hace mucho daño al país, porque aquí no se trata solamente de la suerte o del futuro del presidente Lasso, que es una persona, sino que en el afán de defender y como parte de la estrategia, sobre todo comunicacional, pero también incluso jurídica, pero sobre todo la estrategia comunicacional, decir a los 4 vientos, ¿no? Que salga hacia afuera, que en el Ecuador hay un nuevo intento de golpe de Estado, me parece un despropósito y una irresponsabilidad con el país, porque se está ejerciendo una facultad constitucional, más allá de que podamos decir que es una asamblea de aperro, que la capacidad de los asambleístas es muy básica, bueno, si que han cometido errores. No se trata, no se trata de... Pero son las instituciones que tenemos, doctor. Exacto. Y además, si nos ponemos a revisar los estudios de opinión, es que vamos a ir a una competencia a quién le va peor. Porque si revisamos los niveles de credibilidad y aceptación de la Asamblea, no son tan distintos de los niveles de credibilidad y aceptación que tiene el presidente Lasso y su gobierno. Exacto. O de los que tienen la función judicial. La función judicial, exacto. Y no porque existan muchísimos jueces malos, corruptos incluso. Es del sistema. ¿No? Vamos a decir, no, entonces la función judicial no vale nada. No, la función judicial tiene que seguir funcionando, tiene que tratar de autodepurarse, tiene que tratar de hacer introducir una serie de correctivos, pero es una institución del Estado, es uno de los 3 poderes del Estado, como lo es el legislativo, aunque pensemos que es un legislativo deplorable, y como lo es el ejecutivo, aunque pensemos que es un ejecutivo deplorable, ¿no? Entonces, pienso que hay que orientar a la ciudadanía. Si queremos construir institucionalidad, hay que orientar a la ciudadanía. Ahora, doctor Solínez, usted hace un momento hacía referencia al tema del impeachment, que es como lo denominaron los estadounidenses a esta figura de la censura política. Como bien decía el doctor Esteban Ron el otro día, no encontraron mejor traducción al español que juicio político, y también por eso creo que se presta para malas interpretaciones de creer que este es un proceso judicial y de que la Comisión de Fiscalización era prácticamente un tribunal de justicia. Remontémonos al caso del Watergate, lo que originó o lo que provocó la renuncia de Richard Nixon. Hay un tema de sensibilidad, pero ya, digamos, llegando a un extremo, cuando la cosa era insostenible. Lo que pasa actualmente en el Ecuador es insostenible, y le pregunto esto ¿por qué? Porque el 2022 cerramos como el año más violento, y en lo que va de este 2023 creo que ya hemos superado las 780 muertes violentas. El tema de la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la ingobernabilidad, la crisis política, crisis social, y por un hecho fundamental, finalmente las instituciones, en este caso la presidencia de la República, es más que una persona. Hoy esa persona es Lasso, antes fue Moreno y antes fue Correa, pero la presidencia de la República, la institucionalidad, es más que un apellido.
Nixon renunció siendo presidente de los Estados Unidos. Así es, y he oído que se ha invocado mucho al caso de Watergate. Yo estudié profundamente ese caso en mis estudios de maestría, hice algunos trabajos, inclusive hice un trabajo sobre el rol de la prensa en el caso de Watergate, pero efectivamente el caso de Watergate no se convirtió en un impeachment porque Nixon renunció antes, ¿no? Pero hay ciertas similitudes con el caso que vivimos actualmente, porque por ejemplo, Woodward, el periodista, consiguió información confidencial, secreta, respecto a lo que se estaba haciendo políticamente, y lo revelaron, y eso generó todo el escándalo de Watergate, todo lo que es en las grabaciones a la Convención Nacional Demócrata. Y entonces, claro, el presidente Nixon, al verse acorralado en aras de evitar un mayor daño político a la institucionalidad, renunció. Pero lo que sucedió aquí fue algo similar, es decir, un medio de comunicación tuvo acceso a información, acceso a una investigación que contenía grabaciones y las divulgó. Y eso ha sido, digamos, el germen de una serie de causales que la Asamblea intentó plantear y de las cuales, luego de los filtros, ha quedado una en pie. Entonces, claro, ha habido sensibilidad en algunos casos históricos en otros países, en donde el presidente, en aras de evitar una mayor digamos, convulsión política y social, ha renunciado. En el Ecuador no ha sido ese el caso. El presidente Lasso está haciendo una defensa y está dispuesto a demostrar, pero de eso, de que se dé un proceso en donde Lasso tenga la oportunidad de desvirtuar las acusaciones y sea la Asamblea quien, ejerciendo, porque eso es fundamental, Alexis, un control político. Como tú bien decías, el denominación de juicio político puede causar cierta confusión, pero hay que diferenciar entre lo que es el control político de lo que es el control jurisdiccional. La Asamblea no se puede erigir en juez y seguir un proceso judicial para probar el cometimiento de un delito, viendo si se adecua la conducta de los imputados a el tipo penal que está especificado en el COIP. Esa no es la labor de la Asamblea Nacional. Y sería gravísimo que esa fuera la labor, porque entonces podría ventilarse otros temas judiciales. Y es más, la decisión de la Asamblea, si fuera ese el caso, si por ejemplo tuviera que efectivamente determinar si se cometió delito de peculado o no, y dice no se cometió delito de peculado, ¿en qué queda la función judicial? Claro. Cuando investigue. ¿En qué queda? No, de ninguna forma. Es más, la Constitución del Ecuador, la Constitución del 2008, dice en el artículo 129, que es el que estamos justamente invocando ahora o analizando para el juicio político, dice que primero que no se requerirá de un enjuiciamiento penal previo. Es decir, no se necesita probar el delito. Es que si no, para luego hacer control. ¿Cuánto dura un juicio pero con luego, condiciones normales? Pero luego el último párrafo es muy interesante. El último párrafo de la Constitución dice: para proceder a la censura de institución se requería el voto favorable de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Y dice, si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de juez o jueza. Es decir, que podría la censura no acarrear indicios penales. Fíjate lo que dice aquí: si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá. Pero podría que de la censura no se deriven indicios de responsabilidad penal. O sea que incluso estamos hablando de un tema en donde lo que hace el control político, es decir, en casos de grave convulsión, de un desequilibrio y de una imposibilidad de generar condiciones de gobernabilidad, que es en gran medida lo que está sucediendo en este momento, ¿no es cierto? Que hay una asamblea que está absolutamente en contra del gobierno. Y fraccionada. Fraccionada, ¿no? Entonces, el juicio político se convierte ya en una válvula de escape para otros efectos políticos, de alcanzar un restablecimiento del equilibrio para lograr la gobernabilidad. A nadie le interesa que se quede una persona atada de pies y manos en la presidencia. A nadie le conviene, al país no le conviene una persona que diga no puedo hacer nada porque no tengo mayoría y porque nadie quiere dialogar conmigo. Pero a ver, doctor, saliéndonos un poco ya en este tramo final de la entrevista, saliéndonos un poco de los procedimientos parlamentarios y jurídicos en torno al juicio.
Hablemos un poco de lo que es la Realpolitik, que es algo que creo Lasso no hizo nunca desde el primer día. Cuando se plantea, por ejemplo, la posibilidad de establecer un acuerdo entre PSC, UNES y gobierno, y dinamitan ese acuerdo, conforman una mayoría que fue temporal, pusieron a Zori de presidente y demás, y bueno, y tenemos la realidad que tenemos hoy en día, la coyuntura de hoy. Después de ver los resultados de la consulta del 5 de febrero, donde pierden la consulta el gobierno nacional, que era su gran candidato nacional, porque no estaba apostándole ni a Luz de Helena Coloma, ni a Eduardo del Pozo, ni a ningún candidato seccional estaba apostando el gobierno le estaba apostando a ganarle sí en la consulta. Y de haber perdido, las seccionales también, por supuesto, y no solo el gobierno, sino sus principales aliados. O sea, el resultado de Guayaquil creo que es la muestra más evidente de que tanto Guayas como Guayaquil le sancionaron a Nebot y al Partido Social Cristiano por haberse aliado con Lasso. ¿Hubo algún entendimiento por parte de Lasso y de su equipo con respecto de los resultados y lo de que el pueblo le estaba diciendo en las urnas? ¿O simplemente se encerraron? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque cuando deciden, posterior al 5 de febrero, designar ministro de gobierno a Cucalón, yo dije, creo que leyeron bien los resultados, pero después me equivoqué. Sí, yo pienso que no ha habido una conducción política adecuada en el gobierno desde el inicio y hasta el día de hoy. No hay una sensibilidad ni madurez política para buscar tender puentes, para restablecer o recomponer relaciones rotas, que creo que es parte fundamental, sobre todo de un gobierno con una debilidad crónica, en donde en los primeros 2 años ya ha tenido 2 intentos de destitución, el primero de junio pasado y ahora el juicio político, en donde todos los sectores políticos han roto el diálogo y no les interesa volverse a sentar con el gobierno. Pero es que ¿cómo? A ver, hay otra pregunta adicional, doctor Solines. ¿Cómo me siento a dialogar con alguien que no cumple los acuerdos? Exacto, es decir, es que es parte de lo que estoy analizando, es decir, la palabra, la seriedad, el honrar los acuerdos, es la moneda de cambio en la política, ¿no? Más allá de las otras distorsiones que existen, con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? El chantaje, la negociación por debajo de la mesa y todo eso. Pero la palabra, los acuerdos, el diálogo político es la moneda de cambio de la política. Entonces, dinamitar todos esos puentes, abrirse cada vez nuevos frentes, ¿no? A raíz de que se reveló el escándalo del Gran Padrino y luego se denominó el caso el de Troya, el León de Troya, ¿no? Las apariciones del presidente de la República fueron para fustigar a otras funciones del Estado, como la función judicial. No fue para aclarar su posición o su actuación dentro de este escándalo que se generaba en el país. Cero autocrítica, ¿no? Además. Doctor. Exacto. Entonces lo que pienso es que hay una ceguera política, una falta de noción de lo que es la conducción política, de lo que significa lograr tejer acuerdos. Acuerdos políticos son procesos de alta cirugía, hay que construirlos paso a paso, hay que generar confianza, y si se ha perdido la confianza, hay que reconstruir la confianza, y eso no existe en el gobierno. Es decir, son palos de ciego, abrirse frentes a todo el que piensa distinto, exacerbar la polarización, que eso es gravísimo. Yo decía al inicio de esta entrevista, mi expectativa, mi esperanza cuando ganó Guillermo Lasso, y así lo expresé públicamente, era que él inicie un proceso de reconciliación nacional, de acercamiento, no de mayor polarización. Y lo que hemos vivido en estos años es mayor polarización, en gran medida, ¿no?, fomentada por el gobierno, porque ha explotado puentes de comunicación. Los indígenas se levantaron de las mesas de diálogo, ¿no? Ya se habían sentado a las mesas de diálogo. Mesas que, como decía hace un momento, debían haber sido mucho más amplias que para el sector indígena. Debían haber sido con toda la sociedad, con los gremios, con las centrales sindicales, pero con los maestros. Pero bueno, se dio con los indígenas por la movilización de junio y se rompieron también. Y entonces, claro, yo mismo, por expresar opiniones sustentadas en mis criterios jurídicos y políticos, he sido atacado brutalmente a raíz de que expresé una opinión el día viernes, brutalmente por un troll center que tanto se criticó en anteriores administraciones, por un troll center que se dio el trabajo de hacer un video denostándome, ¿no? ¿Es esa la conducción política que el país requiere? Cuando el gobierno pende de un hilo. ¿Es la conducción política seguir atacando, señalando y desprestigiando a quienes pensamos distinto o expresamos nuestros criterios? Entonces pienso que definitivamente no hay una conducción política. Y si no hay una conducción política, Alexis, más allá del resultado del juicio político,
El juicio político es una cuestión de votos. Y como vemos ahora, y hay fraccionamientos en Pachacutic, hay fraccionamientos en el Partido Social Cristiano, hay el gobierno que está, digamos, buscando negociaciones directas con asambleístas. El resultado del juicio político puede ser cualquiera. Y que no se malentienda que yo he estado abogando porque destituyan a Lasso. Yo por lo que estoy abogando es primero porque se respete la institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad está un fallo de la Corte y un procedimiento constitucional como es el juicio político que debe seguir su curso, más allá de la defensa que haga el presidente y más allá de los sustentos que presenten los asambleístas. Tiene que ser un curso y no puede ser denostado. Una institución contemplada en la Constitución no puede ser denostada como un intento de golpe. Entonces yo defiendo esos principios fundamentales en aras de la institucionalidad del país, porque si el país no tiene institucionalidad, puede pasar Lasso, puede pasar quien quiera, ¿no? El país irá yendo a pique. Y mientras siga habiendo la polarización que este gobierno asusa, el país se seguirá yendo a pique. Entonces, esas condiciones, que se restablezca una institucionalidad, que se respeten los fallos, que se respeten los procesos y que se comience un proceso de acercamiento, de diálogo político, son las condiciones sine qua non para que el país salga de la profunda crisis. Doctor Solinas, le pregunto esto para cerrar, le ruego por favor que sea bien breve o que trate de que sea breve la respuesta porque no tenemos más tiempo, pero es inevitable. Van a denominar grupo terrorista, organización que someta al miedo a la sociedad, etcétera, 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 y por ahí ya salió Osvaldo Hurtado a decir que Leonidas Issa y que la CONAIE son un grupo terrorista. Un ex candidato a la alcaldía de Quito de la última elección también, y un periodista como Emilio Palacio a decir que Leonidas Issa lidera un grupo terrorista. Que empiecen a generar esos discursos, ¿qué tanto bien le hace a la democracia y al propio gobierno? Y que sean personas cercanas al gobierno además. Le hace mucho daño a la democracia, porque no hay que confundir la protesta social e incluso el derecho a la resistencia contemplados en la Constitución con actos terroristas. Los actos terroristas están tipificados y la misma rigurosidad con la que se quiere analizar, por ejemplo, el cometimiento de peculado, atribuyéndole a la Asamblea un control jurisdiccional que no la tiene, para que identifique si realmente se establece el tipo penal o se configura el tipo penal. Para el terrorismo también existe un tipo penal, ¿no? Igual que para el sabotaje, ¿ya? Existen tipos penales que deben ser determinados por la justicia, y que solo así se puede determinar si es que efectivamente. Ahora, que la protesta social no puede transgredir ciertos límites, es decir, la protesta social no puede convertirse en sabotaje a servicios públicos, la protesta social no puede convertirse en ataques indiscriminados a la propiedad privada, eso es cierto, pero existen tipos penales para todo. Entonces existen tipos penales para destrucción de la propiedad privada, existen tipos penales para intento de homicidio, existen tipos penales para sabotaje de servicios o áreas estratégicas del Estado. Para todo existen tipos penales y creo que ahorita debe respetarse ese ordenamiento jurídico que debe ser, pues, no so pretexto de que estamos ahorita bajo ataque, que yo lo he venido diciendo también. El Ecuador está bajo ataque. Yo no entiendo por qué ahora recién descubren el agua tibia. Salen los militares de las calles, por ejemplo. No, exacto. Necesitaban de la consulta y resulta que no ha sido tan cierto. Y eso sostuve yo en el proceso. O sea, decía, el Ejecutivo, al igual que no puede achacar que la Asamblea no le pase leyes o no le pase reformas, porque tiene muchas herramientas de política pública, de regulación, de toma de decisiones para hacer muchas cosas. Igualmente, en el ámbito de la seguridad, el gobierno central, el Ejecutivo, tiene muchas facultades, disposiciones constitucionales y legales para actuar, ¿no? Declaratorias del estado de emergencia, o sea, una serie de elementos para poder combatir. Ahora esperemos que esta nueva configuración del equipo de seguridad dé resultados, pero resultados enmarcados en lo que debe ser el ejercicio constitucional y legal del poder y de la fuerza pública. Es decir, como comandante general de las fuerzas, el presidente tiene que asumir esa responsabilidad con total altura y responsabilidad.